Ricaurte. La regla del pomodoro. Cruce de ideas desde la mitad del mundo. César Ricaurte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Regla del Pomodoro. Yo soy Dagmar Flores, me complace acompañarlos una vez más en este programa. Tenemos hoy una temática muy importante, es Estados Unidos de frente a una elección histórica, Harris o Trump. Y para esto hoy nos acompañan dos personas muy importantes para poder conversar de este tema. Estamos con Robert Valencia, un reconocido periodista y especialista en asuntos públicos e internacionales con más de 15 años de experiencia. Su trabajo abarca la importancia de la narrativa y el lenguaje que se utiliza en la política pública y los medios para promover legislaciones que tengan un impacto positivo en la comunidad. Fue recientemente seleccionado por la Fundación Consejo España-Estados Unidos para su programa de líderes hispanos en 2023 y es miembro de la red de periodistas conectas.org. Bienvenido con Robert, ¿cómo estás? Estás silenciado. Perdón, es que estoy escuchando un eco. Ahora sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y un saludo desde los Estados Unidos. Un saludo, gracias, Robert. Y bueno, también nos acompaña Paola Lozada, candidata doctoral en estudios internacionales por Flaxo, Ecuador, y profesora de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una experiencia en el sector público, ONGs y organizaciones internacionales, y sus áreas de investigación se orientan en temas de paz y conflicto. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Dagmar. También una buena tarde y saludos a todos los que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, Paola. Tenemos, como les decía, un tema muy importante y es, bueno, el próximo 5 de noviembre Estados Unidos celebra elecciones presidenciales y además se renuevan 33 senadores, un tercio de la totalidad de la Cámara de Representantes y las gobernaciones de 11 estados. La cuenta atrás para las elecciones presidenciales de Estados Unidos está en marcha y la incertidumbre reina, de hecho, con Kamala Harris ligeramente por delante de Trump, según la batalla del 5 de noviembre decidirá probablemente en los 7 estados clave. Son los territorios que normalmente suelen cambiar de color político con más facilidad y donde la batalla por hacerse con sus votos electorales está de hecho más reñida y en consecuencia pues llegar a la presidencia en Estados Unidos. Por eso pues ambos candidatos se concentran sus esfuerzos en esos estados. Tenemos Wisconsin, Michigan, Las Vegas, Georgia, Charlotte y bueno, muchos más, ¿no? Y quisiera primero empezar con este tema con Robert y saber primero quién ganará, más que quién ganará las elecciones, es quién está en juego en las próximas elecciones de Estados Unidos, cuál es el panorama, cómo ven ustedes las cosas desde allá. Robert, no sé si nos escuchas. Sí, yo les pido disculpas, pero de verdad hay un eco. Escucho un retorno. Les pido disculpas a la teleaudiencia, pero voy a tener que darle refresh porque es que se escucha. Hay un eco que de verdad no me deja escuchar bien. Les pido disculpas. Sí, no te preocupes. Más bien, mientras Robert mejora su tema del técnico, vamos con Paola. Bueno, la misma pregunta, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo vemos el panorama de Estados Unidos frente a estas elecciones? Paola, ¿nos escucha? Creo que igual también tiene un problema, no sé si... Robert. Ya, ahora sí los escucho perfectamente. Gracias. Perdón por por el percance. Creo que la pregunta que me estabas formulando, Dagmar, es ¿quién ganará las elecciones, verdad? Bueno, pues, o sea, realmente las elecciones están muy ajustadas si lo vemos por el lado de las encuestas. Y creo que lo que hemos visto, por lo menos en los últimos días, es que Harris le lleva ventaja a Donald Trump. Luego estamos viendo que Donald Trump vuelve a ajustar o por lo menos a acortar esa distancia entre él y Kamala Harris. Y
Como es costumbre en estas elecciones presidenciales, particularmente es una moneda al aire. Es decir, puede que gane Trump, como puede que gane Harris. Por lo menos la balanza parece inclinarse a favor de Harris. Pero yo considero que eso tiene una causa y un efecto, la verdad. Es decir, las encuestas obviamente es la preferencia del votante, pero ¿qué es lo que lleva a ese votante a que se decante por un candidato, por otro, y en particularmente en el caso de Donald Trump, dado que no es el candidato, en mi opinión, no es un candidato que realmente represente un paradigma de la democracia en Estados Unidos, como creo que lo sabemos y lo hemos visto a lo largo de los años, y más aún en sus recientes declaraciones, particularmente en contra de los inmigrantes hispanos. Y yo creo que tiene que ver con lo siguiente, porque en el ejercicio no solamente periodístico, sino en el ejercicio democrático en Estados Unidos, nos hemos enfocado mucho en las encuestas y no en lo que está en juego. Y esto también lo han notado algunos periodistas, lo han notado algunos observadores de las comunicaciones en Estados Unidos, y es de cómo explicarle a la gente que no es digamos, no son las percepciones únicamente de lo que dictan las encuestas, sino que también es qué es lo que ofrece cada candidato, cuáles son las propuestas de cada candidato. Evidentemente habrán personas que tengan una preferencia por un candidato o por otro. No todos van a votar de una forma uniforme, y esto es muy cierto, por lo menos dentro de la comunidad hispana. Pero podemos ahondar más en ese tema. Obviamente no quiero acaparar la atención de la conversación, pero si es por las encuestas, va a estar muy ajustado, pero todo puede ser inclinado o parece que la favorabilidad recae sobre Harris. Pero evidentemente una cosa es lo que dictan las encuestas y otra cosa es lo que cada candidato ofrezca, ¿no? Y qué es lo que está en juego. En temas económicos, en temas de seguridad, en temas de derechos reproductivos de la mujer, que es un tema que es bastante álgido aquí en Estados Unidos, en fin, pero obviamente eso lo podemos ir desglosando a lo largo de esta conversación. De acuerdo, Robert. Creo que tenemos igual un problema técnico con Paola, pero mientras tanto podemos seguir nosotros conversando. Y me gustaría saber, debido obviamente a tu experiencia, ¿cómo consideras que la narrativa y el lenguaje utilizados también en medios de comunicación han influido en la percepción pública de las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Para mí, creo que aquí en Estados Unidos se ha tratado de normalizar unas elecciones que a todas luces no son normales. Y esto se ve reflejado en la manera en la que se cubren las noticias. Y agradezco realmente que se preste este espacio que ustedes nos conceden, porque también es importante hacer una observación de cómo nosotros los periodistas, que somos personas que documentamos la historia, y si miramos en retrospecto, cómo es el cubrimiento que se ha venido haciendo a lo largo de estos años. Es tratar de normalizar una parte de esta contienda que, como vuelvo y señalo, no es normal. No es normal, por ejemplo, empezando por ahí, que el vicepresidente de la fórmula republicana no es Mike Pence, sino es J.D. Vance. Y es hasta este momento en que nadie le ha hecho esa pregunta a Donald Trump. ¿Cómo es posible que esa persona, que es Mike Pence, no es parte de esta nueva campaña republicana, sino que es J.D. Vance? Y todo apunta a que Donald Trump y los correligionarios en el 6 de enero, pues querían atentar contra él. Bueno, no sé si Donald Trump directamente, pero las personas apegadas a su doctrina, pues realmente querían atentar contra la vida de Mike Pence, porque él en ese momento no quiso ceder a los caprichos de Donald Trump de cambiar los resultados del 2020. Es decir, desde ese lado estamos viendo que hay una abnormalidad en las elecciones, como también es anormal, sin irnos tan lejos, las declaraciones que él sigue haciendo en contra de los inmigrantes. Él quiere invocar, por ejemplo, y cito, una ley de 1798 que se llama la Ley de Enemigos Externos, que para hacerlo, digamos, en resumidas cuentas, es tratar de hacer deportaciones masivas de inmigrantes. Y él no ha especificado si solamente se va a dedicar a deportar inmigrantes indocumentados, y es hasta la fecha que no ha explicado cómo lo va a hacer, sino que también ha dicho que incluso personas que son nacidas en Estados Unidos de padres inmigrantes pueden caer dentro de esas redadas. O sea, hay una
parte de esta elección que es radical, que es fundamental. Y concluyo con esto. Vamos a suponer en el escenario de que Kamala Harris gane, todo apunta a que esto va a ser una calca de lo que vimos en el 2020. Es decir, un Donald Trump que ya de por sí desde este momento está diciendo que él no va a reconocer ese resultado. Él va a decir que ha sido un fraude, que estamos viendo lo que vimos hace 4 años, donde supuestamente las elecciones fueron fraudulentas. Se está fomentando hasta en este momento la teoría de que hay ilegales, como en sus palabras, de personas indocumentadas que están ejerciendo su derecho al voto, algo que no pueden hacer porque la Constitución no se los permite. Sin embargo, figuras como Elon Musk, por medio de Twitter, incluso el presidente de la Cámara de Representantes de la mayoría, en este caso Mike Johnson, republicano, dicen e insisten que hay inmigrantes indocumentados que están ejerciendo el voto, algo que ni siquiera ellos mismos han podido comprobar, pero ya han instalado la mentira, han instalado la duda. Y en el caso de que sea Kamala Harris la ganadora, pues vamos a ver lo mismo que vimos hace 4 años. Y posiblemente, y espero equivocarme en esta apreciación, va a ser hasta peor. Porque ya hay milicias que están dispuestas a hacer cualquier cosa, personas que, bueno, van a señalar que hubo robo y probablemente veamos lo mismo que vimos en el 6 de enero. Ojalá que eso no llegue a ocurrir, pero ya está digamos, allanado el terreno para que ese tipo de actos puedan llegar a ocurrir. O sea que me temo que eso puede llegar a suceder el próximo mes, si es que también, que es otra probabilidad, es que no sepamos quién sea el ganador en la noche del 5 de noviembre, sino que se tomará varios días, si no es que son semanas, en que se haga un conteo total y en donde hay estados donde si la elección es bastante ajustada, como ocurrió en Georgia y como ha ocurrido, por ejemplo, en Wisconsin y en Michigan y en otras partes, pues donde Donald Trump va a pedir un recuento 1, 2 y 3 veces, lo mismo que ocurrió hace 4 años. O sea, esa es mi observación, por lo menos, de lo que sabemos hasta el momento. Gracias, Robert, por esta como radiografía de la situación, pero también nos da una idea clara de la polarización que existe en Estados Unidos y que continúa también, ¿no? Y en ese sentido quisiera, en el sentido de lo que está hablando Robert, quisiera hablar con Paola respecto a cuál es el impacto que tendrán los resultados de las elecciones en la política exterior de Estados Unidos, especialmente en los países de América Latina. Gracias, Dagmar, por la pregunta. Creo que definitivamente ese es uno de los temas que más nos señalan como latinoamericanos y definitivamente primero, si es que hacemos una mirada a Ecuador, si bien es cierto, todavía no tenemos claro cómo va a cambiar la temática, si es que gana Kamala Harris o Donald Trump. Sí es cierto que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, hemos tenido acercamientos hacia Estados Unidos y definitivamente un cambio hacia la dinámica de política exterior con este país. Y por lo mismo, eso nos daría a pensar que probablemente, si es que ganara Kamala Harris, ella inicialmente tendría que hacer una mirada al interior de su país para luego sí identificar cuáles van a ser las prioridades y desde ahí revisar si es que efectivamente Latinoamérica, qué tan importante es en un momento donde hay una serie de conflictos que son cada vez más apremiantes, entiéndase por el lado de Rusia con Ucrania, por el otro lado Israel-Palestina, más otros que también siguen vigentes y que inicialmente podrían atraer más atención que a la propia cuestión ecuatoriana. Y lo mismo podríamos extrapolar un poco más hacia el contexto latinoamericano, en donde si bien podemos hablar que sigue siendo Estados Unidos el principal socio comercial, también entendemos que desde esa dinámica, definitivamente desde el lado demócrata podría haber un poco más de apertura, versus en el caso de Trump, sabemos que su política, al ser un poco más nacionalista, al revisar estas temáticas de manera diferente, pues también eso puede llegar a tener un impacto en nuestra relación. E insisto, tal vez ya no priorizarla, sino por el contrario, dejar de lado ciertas temáticas que para nuestra región
sí pueden ser, digamos, un deal breaker, ¿no? Y en ese sentido, porque obviamente, aunque Robert nos dice, hay varios, y como esta idea, o se está poniendo una idea de que los votantes, la mayoría son ilegales, etcétera, ¿no? En ese sentido, sí me gustaría saber, Robert, ¿cuál es el papel de esta desinformación, ¿no? Porque sabemos que existe y en todos los países existe cuando hay época electoral, ahonda más y es mucho más fuerte. ¿Cuál es el papel de esa desinformación en Estados Unidos para llegar pues a un resultado para Kamala o para Trump? Yo creo que en lo personal he visto que hay varias vertientes de desinformación premeditada y desinformación sustentada en la falta de representación de algunas personas que no tienen voz en el discurso nacional. ¿A qué me refiero con esto? Voy a citar un ejemplo. El claro ejemplo que dio Donald Trump en el único debate que vamos a ver o que vimos entre él y Kamala Harris, señalando que los haitianos comen mascotas, ¿no? Esta mentira que él incluso redobla nuevamente hasta el día de hoy. En estos momentos se está transmitiendo o se va a transmitir esta noche aquí en Estados Unidos una especie de audiencia pública que va a ser en la cadena Univisión. Y una persona indecisa le preguntó a él si él todavía cree en la idea de que los haitianos en la ciudad de Springfield, en Ohio, están, digamos, atrapando mascotas, gatos, perros y otras cosas, porque incluso él agrega que los haitianos están en esta cruzada por consumir mascotas. Eh, Sin embargo, no vemos, por ejemplo, representantes de la comunidad haitiana que se les dé la oportunidad de contrarrestar estas falacias, de estas mentiras. Y eso también yo creo se ve reflejado en la manera en la que los medios de comunicación cubren estas noticias. Esa falta de representación de una voz de los que no tienen voz en estas plataformas. Eso por un lado. Y la desinformación dentro de la comunidad hispana es aún más mayor, más grave que en otros grupos. Hay una organización que se llama PolitiFact aquí en Estados Unidos que precisamente hace este fact-chequeo, ¿no? Esta revisión de datos y encontró lo siguiente, y cito, de todas las afirmaciones que ha hecho Donald Trump, 36 de ellas han sido verificadas como falsas, mientras que 16% provienen de Kamala Harris. O sea que casi que le dobla o más del doble de lo que dice Donald Trump son mentiras. Si se compara los niveles de desinformación de ambas campañas. Y muchas de ellas están fomentadas en las redes sociales. Nosotros hemos visto, por ejemplo, videos en Instagram o en TikTok descontextualizados para fomentar no solamente la desinformación, sino incluso la división. Aquí en Nueva York, en donde yo me encuentro, hubo un video de donde supuestamente un migrante venezolano estaba atacando deliberadamente a un policía de la ciudad, cuando resultó que fue el policía quien atacó al inmigrante venezolano de manera premeditada. Y aún así, eso no lo volvieron a cubrir los medios. Es decir, salió la noticia, pero no se retractó el medio que difundió esa noticia. Ya fue demasiado tarde. Esos son ejemplos, desafortunadamente, de lo que vemos dentro de la comunidad hispana particularmente, en donde la desinformación cunde, no solamente en TikTok o en Instagram, en WhatsApp particularmente, estas cadenas de desinformación, como ocurre también en Latinoamérica. Y eso también está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Y es un grupo importante. Somos 36 millones de latinos que estamos aptos para votar el 5 de noviembre o antes, porque también se pueden enviar votos por correo o incluso votos por ausencia. La persona manda su voto, su papeleta y se contará el día de las elecciones. Entonces, la desinformación es amplia y evidentemente no vas a poder razonar con Donald Trump ni con J.D. Vance, porque en las entrevistas que le hacen, le siguen diciendo, como acaba de mencionar, bien sea en Univision, como sea en CNN o en otras cadenas, si ellos siguen creyendo en esta mentira de que los haitianos comen mascotas y ellos redoblan la apuesta. Entonces, obviamente hay una lucha desigual
donde hay un actor dentro de estas elecciones que está dispuesto a seguir fomentando la mentira. Y eso es lo que estamos viendo. Y los hispanos, desafortunadamente, son blanco de este tipo de desinformaciones, no por medios tradicionales, sino por las redes sociales. Y estos más de 30 millones, si no estoy mal, decías, Robert, de latinos que van o que están, pueden votar este 5 de noviembre. Paola, te pregunto cómo percibes la importancia de estos votantes latinos, pero también los afroamericanos. Sabemos que hay también un movimiento ahí muy importante en Estados Unidos. ¿Cómo percibes eso y qué papel pueden jugar en el resultado final? Gracias. Creo que es una de las preguntas más claves en este momento, precisamente por lo que ya se mencionó. Hay casi un empate técnico. Según la encuestadora, vamos a ver que hay diferencia desde 2 hasta 5 puntos más o menos entre los candidatos, pero realmente primero hay que cuestionar un poco a veces los resultados que nos pueden arrojar las encuestadoras, y eso ya se ha visto históricamente. Entonces, si bien es cierto, nos pueden dar una luz al respecto de lo que puede pasar, no son datos concluyentes. Eso en primer lugar. Y luego, específicamente con por ejemplo, latinoamericanos, hay que tomar en cuenta que también ese voto está dividido. Hay personas que, de hecho, latinas, que mencionan estar directamente y de frente a favor de Donald Trump. Es más, también hay declaraciones al respecto que eso ya no es un tabú, y lo que hacen es no únicamente apoyarlo, sino de hecho también hacer un poco más de campaña y buscar ese nicho, porque ahora, claro, precisamente por ese empate técnico sabemos que la diferencia es muy corta. Y de ahí también que se entienda que cada uno de los candidatos lo que está haciendo es buscando también audiencias muy particulares y haciendo una cuestión muy personalizada a los grupos que se van acercando. En el caso de Kamala Harris, de Kamala Harris, es clarísimo ver cómo busca acercarse hacia el voto masculino afroamericano. Y también en el caso de Donald Trump, cómo busca acercarse hacia el voto femenino, inclusive a través de declaraciones como, por ejemplo, estar a favor de la fertilización in vitro o cuestiones semejantes. Entonces, se ve que más allá de la contienda y del discurso que se da entre los dos, también existen estas polarizaciones, estas inclinaciones a grupos específicos. En ese sentido, tampoco hay ningún número decisorio, pero es cierto que algo que definitivamente hemos visto que ha jugado en contra de Donald Trump es el tema migratorio, principalmente de aquellas personas que, como ya se señaló, todavía no cuentan con documentos o no están legalizadas, etcétera, y aún así se siguen viendo esas marcadas brechas. De igual manera, se puede ver que inclusive en el mismo caso de Donald Trump también está, no sé si cabe el término, un poco desesperado por conseguir estos votos. Y si es que no lo está logrando a partir de estos grupos tan específicos, también se encuentra que en cada uno de los candidatos, por el contrario, están tratando de fortalecer aquellos ejes que han sido sus fortalezas tradicionales. Ejemplo clarísimo está en el caso de Donald Trump, cómo es que está poniendo mucho énfasis en el tema de los aranceles, principalmente para productos que son obviamente externos a Estados Unidos y que en última instancia podrían afectar principalmente a productos asiáticos, entiéndase desde ahí el parque automotor, etcétera, a pesar que ahí también tiene cierta contraposición a nivel generacional. ¿Por qué? Porque estos autos, entiéndase, no estadounidenses, sí son más bien de preferencia de otros grupos poblacionales, por ejemplo, los millennials, generación Z, etcétera, prefieren este tipo de automóviles versus el caso de automóviles estadounidenses.
Y aún así, Trump está buscando imponer cada vez más aranceles hacia diferentes productos. Entonces vemos que hay desde ahí como diferentes lecturas. Por una parte es acercarse a las fortalezas que cada uno tiene y por otro lado también comenzar a ver estos grupos que todavía se encuentran indecisos en el. De acuerdo. Y en los últimos meses, bueno, hubo un gran cambio en la dinámica de las elecciones. Pues la decisión tomada por el presidente Joe Biden el 21 de julio de retirar su candidatura para ceder el relevo a la vicepresidenta Kamala Harris, pues de alguna forma alteró un poco la lucha por la presidencia y quisiera preguntar, Robert, ¿cómo ves? Bueno, algunos dirían hay una presencia femenina, ¿no? En esta candidatura, pero ¿cómo lo leen ustedes? Yo quería hacer digamos, una acotación a lo que acaba de decir Paula respecto a la preferencia de los votantes, pero particularmente en el grupo hispano. Si bien Donald Trump ha alcanzado, digamos, ha logrado adquirir más adeptos a comparación de lo que fue el 2020 o incluso en el 2016, cuando Hillary Clinton adquirió cerca del 60%, si no fue que más, 65% de la preferencia del votante hispano en general. Evidentemente, el votante hispano, pues no es un monolito realmente. El votante hispano de Nueva York no va a votar como el hispano en la Florida. Y la Florida es un gran ejemplo de cómo Donald Trump pues, ha logrado tener aceptación en ese estado, en donde incluso se señala que más del 50% de los hombres hispanos menores de 50, 45 años votan a favor de él. Y no tanto por lo que él proponga como presidente o como proponga como, digamos, un estadista, sino que son características ajenas a la función de un presidente. Muchos dicen que lo que les gusta a él es su carisma y su forma de ser y que les parece hasta divertido. Y ahí hay un, creo yo, en mi opinión, pues hay un serio problema, ¿no? El de ver la política simplemente como mero entretenimiento, cuando claramente lo que vimos en los 4 años de Donald Trump es que las elecciones tienen graves consecuencias. Un claro ejemplo es lo que vimos con la derogación de Roe v. Wade, que era esta ley que le garantizaba los derechos reproductivos a las mujeres y acceso al aborto. Y obviamente vemos nuevamente que se sigue viendo la política como si fuese un acto de entretenimiento. Ahora, con respecto a la pregunta que tú me mencionas, Dagmar, sobre el rol de las mujeres, pues es un factor importantísimo precisamente por lo que ocurrió en el 2022 al tumbar esa ley y donde quieren que los estados tomen cartas en el asunto con los derechos reproductivos, y ese ha sido una de la punta de lanza para la campaña de Harris, de señalar de que Donald Trump ha representado un peligro para estos derechos y en donde es básicamente como el canario en la mina, porque no se van a detener en seguir tumbando o derogando leyes que se alcanzaron con el movimiento de los derechos civiles de los años 60, porque primero atacaron no solamente un derecho fundamental que es el derecho reproductivo para las mujeres. También vimos, por ejemplo, la derogación de lo que se conoce como acción afirmativa, que le permitía a las minorías, a los estudiantes de minorías, regularmente personas que no han tenido una buena representación en las universidades, que tienen esta oportunidad de ir a universidades de mayor prestigio, pero que también incluso puede seguir retrocediendo, porque hasta se habla de que, llegado el caso, pues se puede tumbar una ley que le permitía a las personas de distintas razas en casarse. Es decir, vemos que nos estamos devolviendo a los años de Jim Crow, o sea, si vamos a seguir en ese proceso. Y entendiendo lo que ocurrió hace 2 años con Roe v. Wade, pues las mujeres ahora han expresado su apoyo a Kamala Harris. Pero precisamente volviendo al punto de la división, es algo muy interesante, porque incluso hay mujeres blancas que apoyan a Donald Trump, particularmente mujeres que no tienen un título universitario y que son un bloque importante del votante.
Es por eso que Donald Trump el día de hoy participó en esta audiencia pública televisada por Fox News, en donde el público en general fueron mujeres. No había ni un hombre, solo mujeres, porque Donald Trump sabe que tiene un punto, un talón de Aquiles dentro de ese electorado, particularmente mujeres de color. Las mujeres de raza negra obviamente están a muerte con Kamala Harris, pero también mujeres que viven en los suburbios de las ciudades, de las grandes aglomeraciones estadounidenses. Así que el voto de las mujeres va a ser muy importante en estas elecciones por la razón que acabo de citar, por el hecho de que están viendo sus derechos vulnerados, y lo del 2022 pues es un hecho, porque fueron los jueces quienes tumbaron esa ley y jueces que fueron puestos por él. Volviendo al mismo punto de que las elecciones no son un juego, estas elecciones tienen consecuencias generacionales, porque esta Corte Suprema va a tomar decisiones que va a impactar a muchos estadounidenses que ni siquiera han nacido, como para ponerlo de esa manera. Gracias, Robert. Vamos ahora con la encuesta que realizamos a nuestra audiencia de Fundamedios. Y bueno, les preguntamos qué aspecto de las elecciones de Estados Unidos consideran más relevante, si el impacto económico global, las relaciones con Latinoamérica, las políticas climáticas o la influencia cultural. Con un 54,5% ganó el impacto económico global, porque entendemos a Estados Unidos es como este país, ¿no? que puede afectar globalmente. Y me interesa mucho también este 22,7% que también habla de las relaciones con Latinoamérica, ¿no? Pero sí me gustaría, Paola, que nos pueda dar como una pequeña reflexión sobre esta encuesta, que es lo que usted puede revisar. Gracias. Es interesante esa encuesta, sobre todo porque nos muestra una cara de qué es lo que más nos afecta de estas elecciones fuera de Estados Unidos. Entonces, sobre todo, uno, el impacto global, clarísimo. Ya vimos con Donald Trump qué es lo que pasaba, que básicamente casi se cae toda la institucionalidad liberal, no solo desde temas como la OMC, sino también, digamos, como ya no había legitimidad en todas esas instituciones internacionales, entiéndase desde el apoyo que Estados Unidos tradicionalmente ha entregado a Naciones Unidas, a las instituciones del Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, etcétera. Entonces, de hecho, a nivel precisamente de relaciones internacionales, se hablaba mucho que era el fin de todo un orden mundial, que era el fin de ese liberalismo y como todos lo conocíamos. En ese sentido, entonces, es muy probable que si es que vuelve a ganar esta persona, Donald Trump, se den condiciones más o menos semejantes. Ya vemos, por ejemplo, que de hecho, inclusive en la relación no únicamente económica, sino también política, ha dicho que va a seguir, no de la mano, pero sí va a continuar su relación con Putin en Rusia, etcétera. Entonces, esto también nos está dando como una mirada de para dónde va su política. Su economía podría ser más importante siempre y cuando únicamente se cumplan los intereses estadounidenses y ya no esta suerte de como conocíamos de policía mundial, y no solo por los derechos, sino también por ese apoyo al libre mercado, a la economía, etcétera. Entonces, creo que ese es uno de los temas fundamentales, versus en el caso de Kamala Harris. También es cierto que desde la línea demócrata ha habido mucho más apertura hacia esos temas, no únicamente económicos, sino de derechos, de libertades, etcétera. Pero que ahora también, obviamente por momento mismo de campaña, se cuestiona desde contextos ya ni siquiera solo puramente políticos, sino tal cual como fue mencionado antes por Robert, desde contextos de personalidades de la farándula que han incidido mucho en algunos casos en los votos, en otros en la percepción de uno u otro partido, etcétera. Entonces,
también creo que se debe considerar cómo no únicamente las relaciones comerciales, económicas, políticas, están incidiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de una de las potencias mundiales. Y por otro lado, y con esto quisiera concluir, en el caso de Kamala Harris, sí vemos que podría haber un poco más de apertura, un poco más de apoyo hacia la idea de comunidad internacional, y que eso obviamente nos podría también favorecer un poco más desde la perspectiva latinoamericana, desde la lógica del sistema mundial, de poner freno a otras lógicas que también se vienen levantando, que no necesariamente incorporan con tal fuerza o con los mismos valores como en el caso de China, etcétera. Entonces, también desde ahí se pueden revisar que al menos el orden podría mantenerse, podría fortalecerse, versus el otro lado donde definitivamente ya tambaleó cuando Donald Trump estuvo en el poder, y que ahora parecería que la línea continúa. Gracias, Paula, por esa Gracias. reflexión. Bueno, de hecho, el tiempo ya nos pasamos con un poquito, pero sí quisiera terminar con la reflexión de Robert, una pequeña reflexión, si podemos ser, estamos un poco justos con el tiempo, pero una reflexión también sobre lo que hemos conversado y también sobre la encuesta. Una reflexión final. Sí, la encuesta, yo creo que todos los latinoamericanos a veces tenemos ese anhelo de que Estados Unidos mire un poco hacia el sur, ¿no? Y particularmente en esas elecciones, lo que vimos en el debate fue que no se hizo ninguna mención de las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica, ni siquiera con su socio más cercano, que es México, que como ustedes saben, pues acaba de tener unas elecciones históricas en figura de Claudia Sheinbaum, que es la primera mujer presidente de ese país. No hubo mención de ese hecho, como tampoco hubo mención de otro hecho particular e importante en Latinoamérica, que es el caso de Venezuela. Es decir, ahí es un tema, digamos, un ejemplo que yo podría dar del impacto global y regional es cómo ambas candidaturas han manejado esa situación que ocurre en Venezuela. Mientras que Kamala Harris y Joe Biden han expresado apoyo a Edmundo González, que se encuentra asilado en España en estos momentos, Donald Trump ha redoblado nuevamente una falacia que dice que Venezuela está más segura que Estados Unidos, porque todos los delincuentes de Venezuela, en su opinión, el Tren de Aragua está en Estados Unidos, cosa que tampoco, si bien sí se ha hecho algún reporte de presencia de ese grupo criminal en Venezuela, en Estados Unidos, perdón, no es del todo seguro que la criminalidad en Estados Unidos la esté perpetrando este grupo. En Aurora, Colorado, que es una ciudad en ese estado, se ha dicho que el Tren de Aragua está tomándose apartamentos y otros complejos multifamiliares, pero las autoridades locales no han comprobado eso. Es decir, ahí vemos, por ejemplo, del plano latinoamericano, el tema latinoamericano, cómo ha influido un poco en las elecciones, pero no de manera positiva, sino utilizando los migrantes latinos como el chivo expiatorio de todos los males en Estados Unidos. Pero creo que esa sería una reflexión, es básicamente ver cómo de alguna manera vemos las elecciones de Estados Unidos desde una óptica exterior, desde una óptica latinoamericana. Y eso ocurre también en la Florida, en donde se dice que Kamala Harris es socialista. Y obviamente en la Florida, donde hay cubanos, donde hay nicaragüenses, donde hay venezolanos, pues esta imagen del socialismo, pues es un tema de terror, ¿no? Y cunde este pánico moral que lleva precisamente a que muchos hispanos en ese estado pues se inclinen a favor de Donald Trump. Y obviamente lo que ya ha dicho Paola, yo creo que Estados Unidos indudablemente, como dice el refrán, si a Estados Unidos le da gripa, el resto del mundo comienza a estornudar. Y específicamente con el tema de los aranceles, que yo creo que afecta más al consumidor estadounidense que al mismo exportador. Porque si China importa a Estados Unidos materiales, pues ya Estados Unidos pagó por lo que se ingresó, y cualquier arancel que se le imponga a un producto, pues ese gasto va a recaer sobre los consumidores. No en vano, muchos economistas pues dicen que las políticas de Harris mejorarán la economía, o por lo menos no harán mella en la deuda nacional, sino que es al contrario. Yo creo que si Donald Trump, como lo acaba de señalar Paola, sea el presidente e imponga sus planes económicos, pues va a ocasionar serios problemas económicos en los Estados Unidos.
Esa es mi reflexión final. Es una encuesta muy interesante que yo creo que es muy a tono con lo que vemos dentro de la comunidad hispana, el de seguir viendo a Estados Unidos como un importante país mundialmente, no cabe duda, pero también a veces dentro de Estados Unidos entender la política estadounidense dentro de la óptica latinoamericana, que eso siempre ocurre, ¿no? Es ver qué puede hacer Estados Unidos por nuestros países, entendiendo también que hay un gran arraigo latinoamericano aquí en Estados Unidos, porque como vuelvo a señalar, somos 36 millones de votantes que tenemos un cordón umbilical con Latinoamérica, pero aún estando aquí en los Estados Unidos. Gracias, Robert. Y bueno, gracias también a Paola por las reflexiones, por la conversación. Yo sé que es un tema importante y también muy, muy álgido y que nos lleva también a Latinoamérica a estar atentos el siguiente 5 de noviembre. Muchas gracias por su tiempo, gracias a la audiencia, a las personas que se han conectado para vernos. Síganos, por favor, a todas nuestras redes sociales de Fundamedios y gracias, Robert, nuevamente y Paola. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias también, Dagmar. Técnico. Gracias. Buenas tardes. La regla del pomodoro. Cruce de ideas desde la mitad del mundo. La regla del pomodoro. Cruce de ideas.